Bien, estimados alumnos, vamos a ver un caso clínico en la cual vamos a poder integrar los conocimientos de ciencias básicas que hemos revisado sobre el tema en patología de adaptaciones celulares y muerte celular, ¿correcto? Muy bien, comenzamos con el primer caso que nos habla de un paciente varón de 62 años, ¿no? Un varón adulto mayor que tiene factores de riesgo cardiovasculares, ¿no? Nos dice fumador crónico, antecedente de hipertensión arterial, paciente con obesidad. Recuerden que el índice de masa corporal, ya que se calcula sobre peso sobre talla al cuadrado, lo normal es hasta 25. Más de 30 ya es obesidad, ¿no? Acá están 32, o sea, el paciente es obeso. O sea, miren esos factores, ¿no? Y acude a emergencias por un dolor torácico opresivo, ¿no? Un dolor de pecho, que inició hace 4 horas, que se irradia al brazo izquierdo, acompañado de sudoración, náuseas, ¿no? Al examen físico, miren, la presión está elevada. Recuerden que la presión normal es de 180, ¿no? De 120/80. Ese es el valor de presión normal. La sistólica hasta 120, la diastólica hasta 80. Más de 140/90 ya es paciente hipertenso, ¿no? Entonces acá estamos viendo que la presión sistólica está elevado, más de 140, y la diastólica también, más de 90, ¿no? Taquicárdico, ¿no? Frecuencia más de 100, y la saturación en 92% a aire ambiental, lo cual nos dice que está ya por debajo, ¿no? Porque hasta 95% es la saturación de oxígeno normal en la sangre, entonces está ligeramente bajo, ¿no? Y en las evaluaciones, obviamente, el dolor de pecho lo más probable es que sea de origen cardíaco, ¿no? ¿Por qué? Porque es un adulto mayor con factores de riesgo cardiovasculares, ¿ya? Los 4 factores de riesgo cardiovasculares mayores, recuerden, son hipertensión, tabaquismo, diabetes, dislipidemia. Son los 4 factores de riesgo mayores cardiovasculares. Entonces, lo más probable es que se trate de origen cardíaco. Por eso se le ha pedido electrocardiograma, que nos hablan de esto, ya lo van a ver en la parte clínica, elevación del segmento ST, que ya nos indica lesión a nivel de la cara del corazón. Dependiendo dónde se eleva, si nos dicen de B1 a B4, eso es una lesión en la cara anteroseptal del corazón, en la cara anterior, y en el septum interventricular. Troponinas, que son los biomarcadores de elección para casos de infarto agudo de miocardio, están elevadas, ¿no? Esto ya nos confirma que está habiendo daño del miocardio, y el hecho de que las troponinas se eleven ya nos confirman el hecho de un infarto agudo de miocardio, ¿no? Y el ecocardiograma, que ve la anatomía y función, nos dice una hipoquinesia, o sea, disminución del movimiento de la pared anterior, ¿no? Entonces, con esos datos estamos viendo de un paciente con un cuadro de un síndrome isquémico coronario agudo. Ese es el diagnóstico, ¿no es cierto?, de este paciente, síndrome isquémico coronario agudo o enfermedad coronaria aguda, que en este caso, ya por el contexto clínico, recuerden, el diagnóstico de un infarto es eminentemente clínico, varón, adulto mayor, con factores de riesgo cardiovasculares, que viene a la emergencia con un dolor de pecho de tipo opresivo, que se irradia la cara interna del vaso izquierdo, con cortejo vegetativo, ¿no? Sudoración, náuseas, etc. Y que nos confirma con el EKG, porque se eleva el segmento ST, lo cual nos indica lesión, y troponinas elevadas. Pero bueno, sabiendo este contexto, vamos a responder las preguntas de discusión que nos va a servir para aplicar nuestros conocimientos de ciencias básicas en patología. Y la primera pregunta es, ¿qué adaptación celular previa al infarto agudo de miocardio puede haber desarrollado este paciente debido a su hipertensión crónica? ¿Y por qué esta adaptación no evitó la lesión? Nosotros hemos revisado dentro de las adaptaciones celulares, ¿no es cierto? Tenemos la hiperplasia, que es el aumento de número de células, la hipertrofia, que es el aumento del volumen celular, la atrofia, que es la disminución del volumen y la función celular, y la metaplasia, ¿verdad?, que es un cambio de un tejido adulto por otro, ¿verdad?, por una anoxa.
Entonces, en este caso de un paciente que tiene hipertensión crónica, ¿qué es lo que vamos a tener? Nuestro corazón va a sufrir a la hora que quiere verter la sangre por la aorta, ¿no? ¿Por qué? Porque encuentra mucha resistencia. Finalmente, la hipertensión lo que hace en el corazón es aumentar la poscarga. Recuerden por fisiología, la poscarga es la resistencia a la eyección de la sangre. Entonces, como el ventrículo izquierdo, sobre todo, que es el que comanda la circulación sistémica, encuentra mucha resistencia a la eyección, ¿qué es lo que hace? Empieza a adaptarse. ¿Y cuál es esa adaptación? Por el aumento en la demanda funcional, porque le estás haciendo trabajar más. Entonces, cuando tú haces trabajar más, es como ir al gimnasio, ¿no? Empiezo a hacer pesas, ¿qué va a pasar? Me voy a hipertrofiar, ¿verdad? Entonces, el corazón, al haber hipertensión crónica, lo que hace es una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Es una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Ese vendría a ser la adaptación producto de la hipertensión crónica. ¿Y por qué esta adaptación no evitó la lesión? Porque lo que pasa en un síndrome coronario agudo es que la arteria coronaria, en este caso la rama principal de la coronaria izquierda, que es la descendente anterior, se ha ocluido. Y al ocluirse, entonces va a haber isquemia. Y la isquemia disminuye oxígeno, nutrientes y por lo tanto causa la muerte celular. Entonces, no es que la hipertrofia nos va a proteger de la isquemia, ¿no? Por el contrario, la hipertrofia va a necesitar más demanda de oxígeno y nutrientes. Pero como se ha cortado esa irrigación, porque la arteria coronaria se ha obstruido por una placa teramatosa, por un trombo, entonces ahí es donde viene la lesión del infarto agudo de miocardio, ¿ya? Entonces acá vamos a tener como que dos eventos, ¿no? Antes y después del infarto. Entonces, ¿qué pasó antes del infarto? Esto, ¿no? El miocito cardíaco, ¿no es cierto? Por la adaptación a ese aumento de la poscarga, a ese aumento de la resistencia a la eyección, por aumento de la demanda funcional, hace esto, una hipertrofia. Y esta es la llamada cardiopatía hipertensiva, ¿no? Una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Aumenta el volumen, el miocito cardíaco aumenta su volumen, se hipertrofia debido a ese aumento en la demanda funcional, ¿verdad? Pero luego, producto de la isquemia, y es que la arteria coronaria se ha tapado, se ha ocluido por un trombo, por una placa ateromatosa, genera una isquemia que va a producir lesión celular, ¿no? La isquemia es una forma de lesión celular, recuerden. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero va a haber cambios reversibles, el miocito, al haber menos oxígeno, menos nutrientes, empieza a edematizarse, empieza a hacer carga de vacuolas con lípidos, ¿no? Cambio graso, y luego ya viene la lesión irreversible, que es la muerte celular, que viene a ser una necrosis, ¿no? Que en el caso del infarto agudo de miocardio, lo que vamos a tener ya finalmente, cuando esa isquemia es prolongada, es persistente, es progresiva, empieza a haber muerte celular. ¿De qué tipo? Una muerte celular accidental, una muerte celular patológica, que se conoce con el nombre de necrosis. Eso viene a ser ya el infarto agudo de miocardio, una necrosis, ¿no? Porque antes de ello es una lesión. O sea, lo primero es una isquemia, porque al obstruirse la arteria coronaria le llega menos oxígeno, menos nutrientes. Luego viene una lesión, donde es la lesión reversible, donde aumenta el metabolismo anaeróbico, hay edema, hay cambio graso, pero luego ya viene la lesión irreversible. ¿Y cuál es la lesión irreversible? La necrosis. Como vemos acá, ya se pierde la integridad de la membrana, hay daño a nivel del núcleo, hay daño a nivel de la mitocondria, que ya es característico de una lesión irreversible, que en este caso el tipo de muerte accidental, patológica, viene a ser la necrosis, ¿no? Entonces ahí vemos los dos eventos, ¿no? Antes del infarto, la adaptación celular por el aumento de la demanda funcional, que es la hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, producto de la hipertensión, y posterior por ocluirse la arteria coronaria,
entra en isquemia, hace lesión reversible y luego la muerte, que es la necrosis. ¿Correcto? ¿Qué evidencia clínica y bioquímica sugiere que la lesión celular pasó de reversible a irreversible en este caso? Vamos a recordar lo siguiente, ¿no? La secuencia en lo que viene a ser la lesión y la muerte celular. Entonces, la célula normal está en homeostasis, ¿verdad? Viene un estímulo lesivo, una noxa, y empieza a haber la lesión reversible. Si esa noxa se vuelve progresiva, persistente, severa, se pasa a una lesión irreversible que va a generar ya finalmente la muerte celular, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué lesión celular pasó de reversible a irreversible? Cuando la célula está en una lesión reversible, como hemos dicho, la arteria coronaria se ha obstruido. ¿Por qué se ha obstruido? Por un trombo, una placa de ateroma, ¿no? Que va a disminuir el flujo sanguíneo, ¿no? Y al disminuir el flujo sanguíneo, menos oxígeno, menos nutrientes. ¿Eso qué genera? Una lesión reversible que se caracteriza por edema, porque hay disminución en la función de las bombas, ya que hay menos oxígeno. Se deja de producir ATP, energía química, y por lo tanto las bombas iónicas dejan de funcionar y empieza a edematizarse la célula. Empieza a haber el famoso cambio graso, empiezan a formarse vacuolas cargadas de lípidos dentro de la célula. Y esa es la lesión, digamos, histopatológica de una lesión reversible. Pero cuando ya se vuelve persistente, progresiva, si no resolvemos esta obstrucción coronaria, entonces ya viene la muerte. Y la muerte en este caso es una muerte pues patológica, no una muerte accidental, porque no es una muerte programada. Una muerte programada es la apoptosis, ¿no es cierto? Pero en este caso es patológica, es accidental. Entonces eso es una necrosis. Y la necrosis se caracteriza por un daño ya a nivel de la membrana citoplasmática, un daño a nivel de la mitocondria, irreversible, o un daño a nivel del ADN. Eso ya caracteriza a lo que viene a ser una lesión irreversible. Daño en la integridad de la membrana, daño a nivel de la mitocondria o daño a nivel del material genético. Eso ya nos dice que la lesión se ha vuelto irreversible. Entonces, a la pregunta, ¿no? ¿Qué evidencia clínica y bioquímica sugiere que la lesión pasó de ser reversible a irreversible? Es el aumento, por ejemplo, de troponinas. Las troponinas son proteínas que están dentro del miocito cardíaco. Entonces, al aumentar en la sangre, ¿qué quiere decir? Que el miocito se ha roto, la membrana del miocito se ha roto y se han liberado las troponinas. Entonces, la evidencia bioquímica que nos indica muerte celular, necrosis del miocito, es el aumento de estos biomarcadores cardíacos que son las troponinas, sobre todo la troponina T y la troponina I. Y la evidencia clínica es el dolor de pecho persistente, es el dolor de pecho que dura más de 20 minutos. Porque, ojo, para que esta lesión reversible se vuelva irreversible, en el miocito cardíaco tiene que pasar más de 20 minutos. Entonces, el hecho que nos hayan descrito un dolor torácico más de 4 horas, ya nos dice pues, que la isquemia ha sido grave, severa, y lo más probable es que ese dolor de pecho, que se conoce con el nombre de angina, ¿no? Que es el dolor isquémico del miocardio, esa angina que dura más de 20 minutos, ya nos indica pues que probablemente ya sea una lesión irreversible. ¿Y de qué estamos hablando? De una necrosis, de un infarto agudo de miocardio, ¿correcto? Entonces eso hay que tener en cuenta. ¿Qué tipo de muerte celular predominante en este caso? ¿Cuál es el tipo de necrosis que vamos a ver en un infarto agudo de miocardio? ¿Y cómo se relaciona con los hallazgos histológicos esperados? Esta es una pregunta que sí o sí te debes acordar cuando nos preguntamos la necrosis por isquemia en órganos sólidos. ¿Qué tipo de necrosis es? Una necrosis coagulativa. Acuérdense ese dato. Cuando la muerte celular
es por una isquemia persistente, prolongada de órganos sólidos, es una necrosis coagulativa, ¿correcto? Entonces, típica del infarto agudo de miocardio, típica del infarto renal, típico del infarto a nivel del vaso, del hígado, etcétera, ¿no? Entonces acá estamos frente a un infarto agudo de miocardio por isquemia, ¿no? Por oclusión de la arteria coronaria. Entonces, ¿qué tipo de necrosis es? Coagulativa, ¿no? A diferencia del infarto cerebral, acuérdate, el infarto cerebral es una necrosis licuefactiva, es la excepción, ¿no? El infarto por isquemia a nivel cerebro, o sea, el accidente cerebrovascular, el ictus, es una necrosis licuefactiva. En cambio, en el corazón, en el riñón, en el vaso, etcétera, es una necrosis coagulativa, ¿no? Donde vamos a ver las características, pues, patológicas de una necrosis, ¿no? Que viene a ser, básicamente, pérdida de la integridad de la membrana plasmática, por eso se elevan las troponinas, se liberan y se elevan en la sangre las troponinas, daño mitocondrial irreversible, daño en la membrana mitocondrial, con lo cual se deja de producir ATP, etcétera, aumenta el metabolismo anaerobio y daño a nivel del material genético que comentábamos, ¿no? Básicamente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar en esta necrosis? A nivel histológico es que bastante eosinofilia, ¿no? Bastante eosinofilia. Vamos a encontrar lo que viene a ser a nivel ya macroscópico un órgano que no pierde su estructura, es un órgano firme, ¿no? Que no ha perdido su estructura, a diferencia de la necrosis licuefactiva que pierde sí la estructura particular anatómica que tiene, ¿no? En el caso de necrosis coagulativa, el órgano es sólido, firme, no pierde su arquitectura como tal, ¿no? La eosinofilia con pérdida del núcleo es algo característica de la necrosis coagulativa, ¿no? Y hay un infiltrado linfocitario, claro que sí, hay inflamación, porque recuerden que en la necrosis, ¿no? Los restos celulares se liberan y eso atrae a neutrófilos, a macrófagos, generando un proceso inflamatorio, ¿verdad? Muy bien. Y esta pregunta que nos dice, ¿qué lesión se produciría en la evolución del paciente tras la angioplastía, ¿no? Y cómo se podría detectar clínicamente? Básicamente, lo que acá queremos más o menos que ustedes entiendan es que el tratamiento de elección en un síndrome isquémico coronario agudo, como es el caso del paciente, un infarto agudo de miocardio con ST elevado en el EKG, en el electrocardiograma, cuando esté elevado el ST, el tratamiento de elección es la reperfusión. Porque como la arteria coronaria está obstruida por un trombo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ingresar con un stent y dilatar y abrir la arteria. Ese tratamiento se llama angioplastía. Es un tratamiento endovascular invasivo, ¿no? En la cual vamos a colocar un stent, ¿ya? Entonces, el tratamiento se llama angioplastía coronaria transpercutánea. La angioplastía, entonces, es el tratamiento de elección en el infarto agudo de miocardio con ST elevado. Es el tratamiento de elección porque vas a reperfundir, ¿verdad? Pero esa reperfusión puede generar otro tipo de lesión. Entonces, ¿cómo se llama esa lesión? La primera lesión que hubo era por isquemia, ¿verdad? Porque la arteria coronaria estaba obstruida por un trombo, ¿no es cierto? Y hacía que el flujo sanguíneo no llegara, no hay oxígeno, no hay nutrientes. Con la angioplastía rompes ese trombo, ahora liberas, hay buen flujo, pero también hay un mecanismo de elección que se puede producir acá, que es la llamada reperfusión. Lesión por reperfusión, esa sería la respuesta, ¿no? ¿Qué lesión se podría producir en la evolución del paciente tras la angioplastía? Es un mecanismo de lesión por reperfusión. Entonces, eso hay que recordarlo porque tiene que ver con el estrés oxidativo, con el daño por radicales libres, por producción de las especies reactivas de oxígeno. Miren, la reperfusión, que es el caso de este paciente, ¿no?
Primero estaba en isquemia, resuelves la isquemia con la angioplastía, se restablece el flujo sanguíneo y al restablecerse ese flujo sanguíneo, que es la reperfusión, ¿qué puede producirse? Esto de acá, la reperfusión aumenta la producción a nivel mitocondrial de especies reactivas de oxígeno. Entonces se forman radicales libres, ahí está el superóxido, el peróxido de hidrógeno, el radical odrixilo, que generan daños. Por ejemplo, peroxidación de lípidos en la membrana citoplasmática, modificación de las proteínas, rotura, mal plegamiento, o daño en el material genético generando mutaciones. O sea, miren cómo los radicales libres, producidos por un mecanismo de reperfusión, generan efectos patológicos a nivel celular, a nivel mitocondrial, a nivel del material genético. ¿No es cierto? Ese es el daño por reperfusión que se puede producir en el paciente. Entonces, mucho cuidado con ese mecanismo de daño, ¿no? Es por eso que en los pacientes con infarto ustedes van a ver que se da oxígeno solo cuando la saturación en el paciente es menos del 90%. O sea, cuando la saturación en el paciente es menos del 90%, le damos oxígeno al paciente, por cánula binasal, etc. Pero si es más del 90%, no. Y uno dirá, pero doctor, 90% ya es bajo, ¿por qué no le damos oxígeno? Es que si tú das oxígeno, vas a generar este daño, formación de radicales libres. Y también en la angioplastía hay que tener mucho cuidado. La angioplastía puede producir un daño por reperfusión, ¿ya? Por eso hay una clasificación que ustedes van a ver ya en la parte clínica, se dice la clasificación universal del infarto agudo de miocardio, ¿no? El tipo 1 es el primario, el espontáneo, cuando se rompe la placa de ateroma, ¿no? en la arteria coronaria y se obstruye. 2 es el secundario, cuando el infarto agudo es por una hemorragia, por un trauma torácico, por anemia severa, etc. El 3 es muerte súbita del paciente, ¿ya? Y acá viene el dato, ¿no? El 4 es por la angioplastía coronaria transpercutánea y el 5 es por la cirugía de bypass. Miren cómo el tratamiento de reperfusión, que es la angioplastía, o la cirugía, que es la cirugía de bypass, pueden producir infarto. ¿Y por qué? ¿Por qué producen daño si estamos reperfundiendo? Porque recuérdense por patología que así como hay daño por isquemia, hay daño también por reperfusión, cuando se restablece el flujo sanguíneo. Por estrés oxidativo, ya lo están viendo, por formación de radicales libres, ¿ya? Frente a ello tenemos nuestros mecanismos de defensa, ¿ya? Como por ejemplo la superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa, catalasa, que son todos un complejo enzimático que se encargan de eliminar los radicales libres, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta este mecanismo de daño, que lo hemos estudiado en patología, que es daño por reperfusión, ¿correcto? Muy bien. Vamos con el segundo caso clínico. Nos dicen paciente mujer de 38 años con antecedente de consumo crónico de alcohol, ¿correcto? Antecedente de alcoholismo crónico, 200 gramos al día, ¿no? Más de 10 a 20 gramos al día ya es tóxico, ¿no? Por 10 años en este caso. Ingresa por un abdomen agudo, dolor abdominal agudo en epigastrio, intenso desde hace 12 horas, irradiado a la espalda, ¿no? Acompañado de náuseas, vómitos. Vemos en el examen físico, presión, frecuencia cardíaca, un abdomen doloroso, y miren los datos del laboratorio, amilasa lipasa elevados, por las nubes. Calcio ligeramente bajo, y la tomografía nos habla de una pancreatitis o de un páncreas edematoso, ¿no? Que tiene áreas de necrosis y calcificaciones puntiformes. O sea, estamos hablando de un cuadro de abdomen agudo, ¿no? En una mujer que consume alcohol crónico, un abdomen agudo con elevación de amilasa lipasa. Entonces estamos frente a un cuadro de una pancreatitis aguda. Este es el abdomen agudo médico más frecuente en las emergencias. Tú te vas a topar, cuando hagas emergencia, pacientes con pancreatitis aguda. Entonces, en la pancreatitis aguda vas a tener esto, ¿no?
La causa más frecuente en nuestro medio es patología biliar, cálculos en la vesícula biliar, ¿no? Que se enclavan en la parte distal del colédoco y luego producen la inflamación del páncreas. Pero la segunda causa más frecuente, después de la patología biliar, es el consumo de alcohol. Es una causa también importante de pancreatitis aguda. El paciente viene a la emergencia con un dolor abdominal intenso en epigastrio, en la parte superior del abdomen, que se irradia a la espalda. ¿Por qué? Porque recuerden que el páncreas por anatomía es retroperitoneal. Entonces, al ser retroperitoneal, el dolor se va hacia la espalda, hacia el dorso, en faja, en cinturón, así se denomina, ¿no? Con náuseas, vómitos, porque se genera un hilo paralítico. El músculo liso del intestino se paraliza. Entonces ese hilo paralítico genera náuseas, vómitos, etc. ¿Ya? ¿Y quién nos confirma la pancreatitis aguda? Las enzimas pancreáticas elevadas, más de 3 veces su valor normal. Amilasa, lipasa, más de 3 veces su valor normal, nos están indicando que se trata de una pancreatitis aguda, ¿no es cierto? Y ya el estudio de imagen pues nos habla, ¿no?, de un edema de páncreas con necrosis, con calcificaciones, lo cual nos está hablando pues de un proceso de inflamación pancreática. Entonces, vamos a las preguntas para discusión en las cuales vamos a aplicar el conocimiento de básicas que hemos aprendido, de adaptaciones celulares, de muerte celular, en este contexto clínico, ¿no?, de una pancreatitis aguda. Entonces la pregunta es, ¿qué adaptación celular podría haberse desarrollado en el páncreas de este paciente debido al consumo crónico de alcohol? Entonces vamos a recordar que hay adaptaciones celulares, ¿verdad? Cuando es por aumento del volumen, hemos dicho que se llama hipertrofia, aumento del volumen celular, por aumento en la demanda funcional, porque lo haces trabajar mucho, o por estímulo hormonal, como por ejemplo pasa en el endometrio del útero, ¿no? Por estímulo estrogénico crece. La hiperplasia, que es el aumento en el número, la hiperplasia, ¿no? Metaplasia, el cambio de un tejido por otro, ¿no es cierto? Lo vemos en el esófago, por ejemplo, por el reflujo ácido. Cuando hay un reflujo ácido del estómago hacia el esófago cambia su epitelio. De lo que normalmente es poliestratificado plano, cambia a un monoestratificado cilíndrico. A un monoestratificado cilíndrico intestinal, ¿no?, con células caliciformes. Entonces ese cambio de un tejido adulto por otro se llama metaplasia. Y luego tenemos la atrofia, que es la disminución en el volumen y en la función celular. ¿Y por qué se produce la atrofia? La atrofia tiene varias causas. Puede ser por el desuso, ¿no? Si uno deja de utilizar, si disminuye la función de ese órgano, se va a atrofiar, ¿no? Puede ser por disminución en la inervación, como pasa a veces en los accidentes traumatológicos. Cuando se pierde la inervación, se hipertrofia, ¿no?, el órgano, el músculo, etc. Puede ser por isquemia, también se puede generar atrofia, se puede generar también por, en este caso, por toxinas, ¿no? También se puede generar la atrofia. Por desnutrición, ¿correcto? También se puede generar la atrofia, porque al haber desnutrición vamos a tener el hecho de que la célula va a disminuir su volumen, va a disminuir su función. Entonces, en el caso del consumo crónico de alcohol, estamos hablando de este daño, las toxinas. El alcohol produce metabolitos tóxicos que van a generar daño en la célula, generando su atrofia. Pero también hay que recordar que el paciente con consumo de alcohol crónico es un paciente desnutrido. Entonces, la malnutrición también, ¿qué va a generar? Atrofia. Por eso la respuesta a esta pregunta es que el paciente con alcoholismo crónico, que per se es un paciente desnutrido, ¿ya?, la adaptación celular que se va a desarrollar en el páncreas es una atrofia del componente de los acinos pancreáticos, sobre todo, ¿ya? Un componente de los acinos pancreáticos. Esa es, digamos, la adaptación que se va a desarrollar, ¿no? Por el consumo crónico de alcohol, ojo, consumo crónico de alcohol, ¿no?
Ahora, ¿qué tipo de muerte celular predomina en este caso? ¿Y cómo se relaciona con los hallazgos histológicos esperados? Entonces, recuerden que la necrosis que se produce en la pancreatitis aguda es una necrosis de tipo grasa, ¿no? Necrosis llamado grasa. Esta necrosis, ¿por qué se produce? Porque los acinos pancreáticos, que son las glándulas pancreáticas que contienen enzimas, estas enzimas se liberan, ¿no? Y una de ellas es la lipasa, principal enzima pancreática, que metaboliza los lípidos. Esa lipasa va a producir daño en la membrana plasmática y lo que va a generar es necrosis. Liberándose ácidos grasos, ¿ya? Liberándose ácidos grasos, y estos ácidos grasos empiezan a unirse con calcio, generando un proceso llamado saponificación, que es algo característico de la necrosis grasa que lo vemos en la pancreatitis aguda, ¿ya? Entonces, básicamente ese es el mecanismo, ¿no? El daño a nivel de los acinos pancreáticos liberan las lipasas pancreáticas, estas van a degradar la membrana plasmática de los adipocitos, del tejido adiposo que hay en el páncreas, empieza a destruirse la membrana plasmática, se liberan los ácidos grasos que se unen con el calcio y eso genera un proceso de saponificación. Por eso vamos a ver estos puntitos blancos, ¿no? Que viene a ser la calcificación puntiforme, que también lo vas a ver en la tomografía. Lo vas a ver en la tomografía, ¿no? Como lo han descrito en el paciente, ¿no? Un páncreas edematoso, porque hay un proceso inflamatorio, hay muerte celular, y calcificaciones puntiformes, que es por el proceso de saponificación, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de muerte celular vamos a observar en un paciente con pancreatitis aguda? Necrosis grasa, recuerden, por la liberación de la lipasa pancreática. ¿Y por qué la inflamación es tan prominente en este caso? ¿Y cómo se relaciona con el tipo de muerte celular observada? ¿Ya? Es muy interesante ver las causas de la pancreatitis aguda, cómo se produce, ¿no? Lo más frecuente es esto, obstrucción de los conductos, el colédoco, el Wirsung, ¿no? Que es el conducto pancreático principal. Y la causa más frecuente justamente es esto, ¿no? La patología biliar, la colelitiasis, los cálculos en la vesícula biliar. La segunda causa es el alcohol, ¿no? Como hemos dicho, el alcoholismo crónico, ¿ya? En el caso del alcohol, principalmente el mecanismo es por eso. Los cálculos generalmente producen obstrucción, pero el alcohol lo que produce es daño tóxico directo, ¿ya? Es daño tóxico por un metabolito que es el acetaldehído. Acetaldehído es el metabolito tóxico que va a generar lesión directa en las células o en los acinos pancreáticos, ¿no? Luego ya hay trastornos del transporte intracelular, eso ya tiene que ver con factores genéticos, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces ya sea por obstrucción, por patología biliar, por un tumor, etcétera, o por daño directo de los acinos pancreáticos, por alcohol, por fármacos, trauma, isquemia, virus, etcétera, ¿qué es lo que se va a producir? Se va a liberar, ahí está, liberación, y estamos viendo por la causa del alcohol, de las enzimas intracelulares, la que hemos dicho, la lipasa pancreática. Esa lipasa que se activa de forma prematura dentro de los acinos pancreáticos, genera pues finalmente la lesión a nivel de las células acinares, ¿no? Entonces estas enzimas activadas generan la inflamación a nivel del intersticio, edema, generan proteólisis, ahí está lo que predomina en la pancreatitis, la necrosis grasa por la liberación de la lipasa pancreática, la elastasa rompe los vasos sanguíneos generando hemorragia. Ya eso es un cuadro más grave, ¿no? La llamada pancreatitis necrohemorrágica. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, esa liberación y activación prematura de enzimas pancreáticas va a generar un daño inflamatorio intenso, ¿ya? Y es tan intenso este daño inflamatorio que recuerden que la pancreatitis puede generar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, generando falla multiorgánica. Entonces, la pancreatitis aguda
produce muchas veces la muerte temprana del paciente, no por la inflamación solo del páncreas, sino por falla multiorgánica. ¿Y por qué por falla multiorgánica? Porque se establece un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, debido a la gran liberación de estas enzimas, ¿ya?, que van a generar un proceso inflamatorio intenso, a tal punto que se genera un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y eso genera un daño a nivel orgánico, multiorgánico, falla respiratoria, falla renal, etc., falla hemodinámica. Y esa es la principal causa de muerte en las primeras semanas de un paciente con pancreatitis aguda, falla multiorgánica, ¿ya? Entonces acuérdense eso, y daño no solo a necrosis grasa, también hemorragia, proteólisis, inflamación, edema, que es característico de la activación prematura de las enzimas pancreáticas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Porque normalmente, recuérdate, las enzimas pancreáticas deben activarse en el duodeno, ¿no? Cuando llega con el jugo pancreático, ahí recién la enteroquinasa del duodeno activa la enzima pancreática, la lipasa, ¿no? La tripsina, la quimiotripsina, se activan por la enteroquinasa, pero recién en el duodeno. En cambio, en la pancreatitis hay una activación prematura de las enzimas y eso es lo que desencadena la inflamación, la necrosis grasa, etc. ¿Ya? Todo ese proceso inflamatorio se desencadena. Si la paciente hubiera tenido una infección bacteriana secundaria, ¿qué tipo de necrosis adicional podría esperarse, ¿no? ¿Y por qué? Entonces acá hay que recordar que una pancreatitis aguda se puede complicar. ¿Con qué? Con infección. Infección por bacilos gram negativos, Escherichia coli, Klebsiella, etc. Entonces, si el paciente con pancreatitis aguda, que es un proceso inflamatorio, edema, necrosis grasa, se complica con una infección bacteriana, entonces, ¿qué tipo de necrosis adicional se puede presentar? Entonces, acá lo vemos, pancreatitis con necrosis e infección. Miren cómo se pierde la estructura ya del páncreas, ¿verdad? Se pierde ya la morfología. Y cuando se pierde la morfología del órgano sólido, ¿de qué tipo de necrosis estamos hablando? Cuando hay una infección, necrosis liquefactiva, que es típica de las infecciones, ¿no? Donde incluso se puede formar pus, se puede formar un absceso pancreático, ¿ya? Entonces, definitivamente la isquemia que se puede producir finalmente en la pancreatitis, eso genera necrosis, ¿no es cierto? Porque hay hemorragia, todo, hemos visto la pancreatitis necrohemorrágica, pero se puede complicar con una infección, ¿verdad? Hemos dicho por bacilos gram negativos, y eso, ¿qué tipo de necrosis va a generar? Las infecciones bacterianas, recuerden, las infecciones piógenas generan necrosis liquefactiva, ¿no? Que en el páncreas lo vamos a ver como zonas heterogéneas, que no captan contraste cuando se les estudia con tomografía, no captan contraste. Y miren cómo se pierde la morfología del órgano. Cuando un órgano sólido se produce isquemia y se pierde la morfología, eso es una necrosis liquefactiva, ¿ya? Como pasa también a nivel cerebral, ¿no? Como hemos comentado en el accidente cerebrovascular. A diferencia de la necrosis coagulativa, donde el órgano conserva su arquitectura, su morfología, ¿no? Típico del infarto agudo de miocardio, el infarto renal, el infarto esplénico a nivel del vaso. Entonces eso tengan en cuenta, ¿no? Las infecciones bacterianas que pueden complicar a una pancreatitis aguda, ¿no? Generan una necrosis liquefactiva, ¿ya? Y en este caso, recordar que esta necrosis infectada, esta necrosis infecciosa, es la causa de muerte tardía en un paciente con pancreatitis aguda. Un paciente con pancreatitis aguda se puede morir en las primeras 2 semanas de falla multiorgánica, como ya lo hemos visto, por ese proceso inflamatorio intenso que configura un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. De eso se muere en las primeras 2 semanas. Pero también un paciente con pancreatitis aguda se puede morir tardíamente, pasadas las 2 semanas del iniciado el cuadro, por infección, por este cuadro, por una necrosis infectada.
la necrosis infectada o la infección es la causa de muerte tardía más frecuente en un paciente con pancreatitis aguda. ¿Correcto? Muy bien, listo. Estimados alumnos, con eso entonces hemos terminado nuestra clase de integración básico-clínica. Como pueden ver acá, utilizamos los conocimientos de básicas que hemos repasado en patología para aplicarlos, para explicar, fundamentar lo que viene a ser los cuadros clínicos de las patologías más importantes que ustedes van a revisar en su formación médica. Cuídense, gracias por su atención.